Antes de entrar al tema del auditor Godoy, salió aquí fuera de micrófonos un asunto que probablemente salga a colación en los próximos días y me parece trascendental tratarlo. ¿Será este el momento para que el gobernador constitucional del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, tome la decisión de irse a vivir a Casa Jalisco por cuestiones de seguridad? ¿Sí o no, Miguel Castro? En mi opinión personal, y lo he dicho en no una, sino en muchas ocasiones, yo considero que la razón de ser de Casa Jalisco tiene que ver con muchas implicaciones que no solamente se sujetan a la arista de una cuestión de frivolidad o de dispendio en el manejo de los recursos. Digo, me parece que esta es una situación muy respetable porque además fue un planteamiento como candidato del ahora gobernador, pero en lo personal yo creo que Casa Jalisco es un espacio de trabajo y que tiene que ver con el contexto de la responsabilidad de quien asume el puesto del Ejecutivo. Que sí vaya a vivir Aristóteles a Jalisco. Bueno, no solamente por esta coyuntura, yo siempre he pensado que sí, pero es con independencia de este evento lamentable. ¿Tú opinas que sí se vaya a Casa Jalisco? ¿Tú, Clemente? No, a ver, si la situación de inseguridad es la misma, pues no veo por qué tendría que cambiar de opinión. Cuando él se comprometió en campaña a no irse a Casa Jalisco, lo hizo sabiendo cuáles eran las condiciones de seguridad y me parece que él tiene que cumplir sus compromisos de campaña, que eso es fundamental. Me gustaría hacer un comentario, Pablo, aprovechando sobre el tema de los exámenes de control de confianza, a propósito de lo que decía Gildardo. A ver, yo quiero dejar muy clara cuál es la posición de Movimiento Ciudadano. En el asunto de quienes intervienen en el tema de seguridad, me parece indispensable los exámenes de control de confianza, desde el primer mando hasta el último eslabón de la cadena. Ahí creo que no hay vuelta de hoja, creo que se tiene que mantener. En el caso del resto de los funcionarios, quizá valdría la pena explorar, y ahorita modifico esta opinión, algún tipo de exámenes de control que no necesariamente obedezcan a los mismos criterios de los exámenes de seguridad. El caso de los exámenes de control de confianza, entiendo, están orientados sobre todo a ese tipo de labores, al tipo de responsabilidad. ¿Deben algunos otros funcionarios públicos cumplir los mismos requisitos? Yo abriría el debate, en principio me parece que no, que la naturaleza del cargo los obligaría a tener sí un perfil, sí ciertas condiciones, pero no los mismos que quienes intervienen en el tema de la seguridad. Casa Jalisco, Aristóteles, Gildardo, ¿sí o no? A ver, ahorita te contesto, nomás déjame abordar este último tema. La ley, pues, no se propone nada nuevo, la ley dice que todos los que están en esquemas de seguridad lo tienen que hacer, o sea, la ley, o sea, no hay nada innovador, por eso nosotros seguimos insistiendo en que sí tiene que haber exámenes de control de confianza, más allá de los que están nada más en seguridad. Para todos. Casa Jalisco, sí, desde luego, los del PAN, los anteriores gobernadores del PAN, ahí se trabajaba mucho, no solamente por un esquema de seguridad, que es necesario que lo tenga el gobernante, pero las promesas son para cumplirse. A ver, nada más. Entonces, ¿sí o no? Ya no. Sí, debería de estar ahí por un esquema de seguridad, pero las promesas son para cumplirse. Una acotación, Gildardo. No están ni el secretario general de gobierno, ni eventualmente el gobernador en el asunto de los exámenes de control de confianza. Intervienen en la cadena de seguridad, sí, y me parece que es un tema que se habría que discutir. Pero hay dos cuestiones por las cuales no están, Clemente, y hay que decirlo también. En primera, porque los puestos de elección popular no se incluyen, por eso se excluye al gobernador del estado. Y el caso del secretario general de gobierno, porque supuestamente las funciones de seguridad se pasaron a la entonces Secretaría de Seguridad y el secretario general de gobierno se quedó sin funciones relativas o de mando con respecto a las policías. Estas son las dos razones por las cuales se excluyen, aunque yo también estoy dentro de quienes piensan que todos estos funcionarios deben de tener exámenes de control de confianza. Y por eso es la propuesta del PAN, Pablo, si me permites, ampliar el espectro. Casa Jalisco, Enrique Velázquez, ¿sí o no? Yo sería la idea de que sí, el gobernador en turno tiene que ocupar un espacio así, para un asunto que tiene que ver con seguridad. Ahí en Casa Jalisco no tiene los vecinos que puede tener donde vive actualmente, pero bueno, si es una decisión que tomó el gobernador, en mi opinión, ahí debería de estar, ahí debería despachar en el Palacio de Gobierno, pero también en Casa Jalisco. Pero mira, en el tema de los exámenes de control de confianza, creo que no puede ser el mismo examen para quien tiene una función administrativa
patrimonial a quien tiene una función de seguridad. Todos los puestos de gobierno deberían de ser examinados, todos en cuestión de perfil, capacidad, en todo, pero no puedes examinar igual a todos. Debería haber muchos tipos de exámenes de control de confianza, si es lo que quisiéramos todos de la ciudadanía, dependiendo del nivel y el trabajo de responsabilidad que tendría cada uno de ellos. ¿No? Totalmente de acuerdo en ese sentido. Bueno, a ver, hay coincidencia en torno a que el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, debe de ir a vivir a Casa Jalisco por motivos, principalmente pueden ser de seguridad o de trato, por ejemplo, hacia los visitantes y demás. Coinciden los cuatro, ¿no? Yo creo que el gobernador tiene que cumplir su promesa de campaña, eso es lo que me parece que es fundamental. Él fue, o sea, sí debería de vivir, pues, pero debe de cumplir primero su promesa de campaña. Me parece que eso es elemental. Es elemental. No, oigan, a ver, la situación de seguridad no ha cambiado. Se me va a acabar el tiempo. No se me hagan, a ver, tienen que hablar ustedes del asunto del auditor. Aquí hay una nota que es la principal del diario El Informador del día de hoy, en el cual, después de una investigación, pues se conoce que el auditor Alonso Godoy, del que se conocen distintos actos de corrupción, ahora tan solo para este año aumentó en 25 millones de pesos el gasto en nómina de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Y adicionalmente, cuando el Informador pregunta por los detalles de esta nómina, simple y sencillamente Jesús Trejo, quien es director de administración de la ASEG, no se las quiere dar porque dice que es información reservada. Y esto, pues, obviamente viola el artículo 32 de la Ley de Información Pública. O sea, Godoy va a seguir haciendo de las suyas y en el legislativo nadie va a hacer nada, Miguel Castro. Dos cosas. La primera, aquí está el dilema de quién vigila al vigilante, ¿no? O sea, me parece que este es un asunto que tiene que modificarse. Creo que esa agenda tenemos que empezar a abordarla ahora que se vayan resolviendo las cuestiones que tienen que ver con la reforma constitucional que se ha abordado con respecto al adendum o a la modificación de la reforma en materia del fiscal general, y que se pueda desahogar también algunos otros temas que tienen que ver con los pendientes, como la ratificación del Contralor, que es un asunto que entiendo estaría planteándose el día de hoy en el Congreso. Yo creo que este tipo de situaciones pues afectan a la sociedad. Estamos hablando de un monto importante en términos de gasto presupuestal, y que sin duda alguna yo creo que sí se tienen que analizar estas cosas y tomar determinaciones de fondo. Pero se necesita un acto, digamos, importante de mostrar autoridad de parte del gobierno del estado de Jalisco al inicio de su administración, y me refiero, sobre todo haciendo un comparativo con lo sucedido con el gobierno de Enrique Peña Nieto, Miguel. Dieron un elbazo y capturaron a alguien que todos sabíamos que cometía actos de corrupción. ¿No será lo mismo en Jalisco y que probablemente pronto veamos, no un elbazo, sino un godoizazo en Jalisco para, pues, respaldar la acción de gobierno de Aristóteles Sandoval? Yo creo que son cuestiones que tienen características diferentes. Por lo menos la apreciación que de entrada con la información que yo tengo reviste, esto no quiere decir que no se tengan que tomar determinaciones de fondo si alguien está pues haciendo un mal uso de los recursos públicos o está utilizando o desviando recursos públicos para un asunto de otro tipo. Pero evidentemente ese es un tema muy importante que se tiene que abordar, y estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que en el tema de la fiscalización el Congreso algo tiene que hacer. Clemente Castañeda, Godoy, Godoyzazo, el vaso. Esa información, antes de entrarle al tema de Godoy, esa información es de naturaleza pública y tiene que publicarse a la brevedad. Digo, es inadmisible que todavía tengamos estas islas en la administración pública donde uno va y con el argumento que es información reservada, pues no se entrega la información. Eso es un absurdo. Es un tema de nómina, de saber cuánto ganan, cuáles son sus condiciones laborales. Eso debería ser público en la auditoría, en el Congreso y en cualquier otro lugar. ¿Y quiénes son? Porque se sabe que hay, bueno, pues parientes de defensores de Godoy en esta nómina oculta y demás. Es increíble que esto pase en la Auditoría Superior y que nadie toque a este señor. A ver, eso lamentablemente pasa en la auditoría y pasa en otras áreas del gobierno y en algunos otros municipios. Es decir, todavía estamos en pañales en muchas de estas cosas cuando hay una ley que nos obliga a hacer pública esa información, y me parece que es inadmisible, reprobable que no se conozca a fondo un tema tan sensible como quiénes son, cuánto ganan y cuál es su condición laboral. Eso es elemental. En el caso de la fiscalización y en el caso de Godoy, nosotros lo que hemos dicho de manera insistente es el modelo de fiscalización está agotado,
rebasado, tiene grandes islas de discrecionalidad, tiene presuntamente malos manejos en muchos ámbitos y se tiene que ir a fondo en ese tema. Hay que modificar por completo el modelo de fiscalización en el Estado. Gildardo Guerrero, un minuto por favor, porque le quedaría otro minuto a Enrique Velázquez. Sale pues. A ver, muchas gracias. A ver, asumiendo así, rápido, sin cortas pistas, Alonso Godoy se tiene que ir. Ha habido un rosario de desconfianzas y en el PAN así hemos asumido nuestra postura, sin matizarlo, sin después ponerle algodoncitos y sin decir que sí, pero no, se tiene que ir, lo tenemos que cambiar y lo decimos asumiendo las consecuencias que después se puedan hacer sobre los ayuntamientos panistas y sobre el gobierno del estado panista, sí, que va a venir, este señor, claro. Así se opera. Entonces estamos nosotros asumiendo ese riesgo que se tiene que ir, se tiene que cambiar a un esquema de rendición de cuentas, al igual que se comenta anteriormente, un nuevo esquema ciudadano y académico, pero sin defender el actuar de este señor, así de simple. Enrique Velázquez. El tema de la fiscalización es un tema pendiente en la agenda del Estado. Creo que este sistema como está no funciona. Debe de cambiarse un modelo de un tribunal de cuentas. Si tú quitas a Godoy y pones a otro con las mismas herramientas y los mismos manejos que se puede tener en la auditoría, vas a tener el mismo resultado. Entonces, prácticamente, como dijo Miguel, ¿quién cuida al que cuida? Esa parte tenemos que atenderla rápido. El problema que tenemos es que es un asunto jurídico, la opinión política es muy importante, pero ahorita todavía sigue un litigio. Tenemos que esperar a que se resuelva eso para entrarle de fondo y modificar el tema de la fiscalización de recursos. Hagan una nueva ley, Enrique, y con eso desaparece al actual auditor. Sencillo. Hagan una nueva ley de fiscalización y un nuevo órgano fiscalizador y con eso desaparecen. En el PAN vamos sobre eso. Decir, nosotros queremos migrar al Tribunal de Cuentas y esa propuesta. Además, digo, con todo respeto para Gildardo, no creo que estemos metiéndole algodoncitos al tema. Estamos planteando que debe haber cambios. Lo que no queremos es hacer una declaración atropellada que el día de mañana nos confronte. Vamos dándole su tiempo a las cosas. Y también yo invitaría también a que no utilicemos desgracias como las que se suscitaron el fin de semana para buscar sacar ventaja política. Yo creo que eso es deplorable, son de las peores actuaciones en política cuando se busca sacar un beneficio político partidista a partir de una desgracia como la que se me acabó el tiempo, señores. Como siempre, muchas gracias y felicidades en especial a Clemente, ¿no? Porque es su cumpleaños. Muchas gracias, colegas. A traer un pingüino con 45, ¿cuántos son, Clemente? Sí. Ojalá que llegues a la edad que aparenta. 18 kilómetros en 1 hora 30. Claro. Felicidades, Miguel. Gracias por el favor de su atención, nos escuchamos mañana. Un fuerte abrazo, soy Pablo Lemos.